Buenas tardes a todos. Vamos a pasar al penúltimo panel, el último antes del panel de conclusiones, que trata sobre América Latina en el escenario mundial. A lo largo de estas jornadas empezamos hablando de la economía, la situación de las políticas sociales, luego nos concentramos en las dimensiones más puramente políticas, en los problemas de seguridad, y ahora volvemos a la integración, la autonomía y el liderazgo de América Latina en el escenario mundial, sobre el cual obviamente lo que hay desde el primer día es mucho más incertidumbre que certeza, ¿no? Pero bueno, Kissinger decía que a comienzos del siglo XX nadie se imaginaba la hegemonía que iba a tener Estados Unidos al fin del siglo, ¿no? Y lo mismo puede valer para el XIX o para el XVIII, de manera que podemos aventurarnos en este territorio aún sin poseer certezas. Por supuesto, las relaciones de la región con el exterior se han multiplicado en las últimas décadas y se han diversificado. Un país como el Perú hoy día tiene como primer socio comercial, por poner un ejemplo, tanto en términos de importaciones como de exportaciones a China, como primer inversor a la Unión Europea, y por lo tanto el número de las relaciones se ha multiplicado y los niveles de dependencia han disminuido, ¿no? Y también tenemos, y esto hubo una pregunta de Daniel Sobato el primer día que quedó sin respuesta, ¿no? 20% de nuestro comercio exterior es un comercio intrarregional, pero aparecen mucho más los problemas por el comercio extrarregional que intrarregional, a pesar de que el comercio intrarregional tiene mayor valor agregado, se caracteriza por eso, y también, por lo tanto, por una mayor participación de empresas pequeñas, medianas, microempresas, de manera que tiene una perspectiva de inclusión importante, ¿no? Por otro lado, América Latina y su capacidad de organización internacional ha demostrado una enorme efervescencia. Se han multiplicado el número de organismos regionales, subregionales, desde los primeros, bueno, desde el primero que fue la Comunidad Andina de Naciones hace casi 50 años, tenemos en los últimos años CELAC, UNASUR, y los organismos subregionales, ¿no es cierto?, en el Caribe, en Centroamérica, Mercosur, para no hablar de otras creaciones antiguas como ALAD y Olcela, ¿no? Y desde estos organismos se realizan, se despliegan también las relaciones de América Latina con el exterior, ¿no? Las relaciones con la Unión Europea son a través de las cumbres CELAC, Unión Europea. UNASUR tiene cumbres con los países árabes, con los países africanos. En fin, hay un plato de espagueti con todas estas siglas que están sobre la mesa, ¿no? Y también con otros organismos que no tienen una delimitación regional de pura vecindad, como es la Alianza del Pacífico, que es hoy día, sin lugar a duda, uno de los mecanismos más dinámicos, o como es el ALBA, ¿no?, que es una suerte de acuerdo político de orientación relativamente homogénea, ¿no? La pregunta es si estamos destinados a la desintegración y cada país o grupo de países buscará su ubicación en el escenario mundial por separado, o si hay todavía posibilidades de avanzar juntos en esta dirección. Digo todo esto sin mencionar lo que puede significar sobre la estructura hemisférica más antigua, que es la OEA, lo que puede significar sobre la OEA los iniciales entendimientos entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? De manera que el menú y las posibilidades y las perspectivas son bastante amplias.
Tenemos 4 expositores y una relatora, y los voy a presentar inicialmente para luego darle más flexibilidad, más continuidad, menos interrupciones al diálogo, ¿no? En primer lugar está Sergio Vitar, de Chile, que es académico, presidente de la Fundación por la Democracia, fue ministro de Estado no solo de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, sino también del presidente Salvador Allende. Y ha sido senador por Tarapacá durante 8 años, 3 veces presidente del Partido por la Democracia, que pertenece al Internacional Socialista. En segundo lugar estará el embajador Jorge Valdés, que es el director ejecutivo de la Fundación Unión Europea, Latinoamérica y Caribe, que funciona en Hamburgo. Es embajador del Servicio Diplomático Peruano, fue embajador en Bélgica y otros países, y participó en diversos procesos que tienen que ver con las relaciones exteriores de la región. Por ejemplo, fue presidente ejecutivo del Comité Peruano para la cooperación con el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico y consejero del secretario general de la Comunidad Andina en materia de política exterior y política común. Luego está con nosotros Jorge Matar, de México, actualmente director del ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que funciona junto con la CEPAL en Santiago, y antes fue coordinador de investigación y tuvo otras funciones también en ILPE y en CEPAL. Fue consultor de ONUDI y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE de México. Está con nosotros, en tercer lugar, Beatriz Paredes, de México, actual embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en el Brasil. Fue gobernadora del estado de Tlaxcala, creo que la gobernadora más joven fuiste, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Fue la gobernadora más joven que hubo en el estado de Tlaxcala, que hubo en México en esa época, y ha sido presidente del Partido Revolucionario Institucional y miembro de numerosas delegaciones oficiales ante organismos multilaterales, y embajador en Cuba también, ¿no es cierto? Y embajador en Cuba. Y también ha sido consultora de Idea Internacional. Son los 4 expositores que tenemos, y luego vamos a contar con el placer de tener como relatora a Miriam Kornblit, de Venezuela, que es actualmente la directora del Programa Latinoamericano y del Caribe de la NET, la Fundación Nacional para la Democracia en Washington, Estados Unidos. Miriam es socióloga venezolana y experta en ciencias políticas. Ha estudiado exhaustivamente el sistema político venezolano y ha sido vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, años atrás. Y participó, por lo tanto, en la supervisión de varios procesos electorales. Nos han pedido que seamos muy estrictos con el tiempo, porque no solo estamos atrasados, sino que hay otras actividades fuera de programa que nos obligan a terminar puntualmente. De manera que, sin más, vamos a empezar este diálogo, y le ofrezco para eso la palabra a... Quería agregar también que nos han repartido un paper de Sergio Vitar, que yo les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque me parece sumamente interesante, no solo para esta sesión, sino para los propósitos generales de este encuentro, de este foro. Entonces, con mucho gusto le ofrezco la palabra a Sergio Vitar. Muchas gracias, Rafael. Es de rigor agradecer en primer lugar a Funglode y al presidente Fernández, a mi amigo Daniel Sobato, que está acá con nosotros, muchas gracias por la invitación, y a Monseñor Núñez también por acogernos, y a todos los asistentes por el patriotismo que implica a esta hora de un viernes atender a los fenómenos mundiales.
además de quería agregar de mi presentación solamente por qué estamos hablando del futuro. Normalmente, ex ministro de tal cosa, ex senador de tal cosa, exiliado. Y todo eso es cierto, pero estamos ahora hablando del futuro y quiero decir que dirijo un proyecto en el Diálogo Interamericano de Washington que se llama Global Trends y el futuro de América Latina, y creé hace poquito el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y que el lunes hay una reunión acá también auspiciada por Funlode, en que vamos a estar con Jorge Matar para la creación de una red latinoamericana de centros de prospectiva, en que va a venir gente de distintos países y ahí se van a plantear algunas ideas. Y quiero agradecer también el honor de compartir con los presentes. El documento, como decía Rafael, está en manos de ustedes, de manera que me iré al grano de 2 o 3 cosas. Y la pregunta que me hice para escribir es, ¿qué cambios mundiales nos van a empujar y hacia dónde? ¿Y qué cambios internos están gestándose donde hay ciertos consensos que también nos van a empujar? Y por lo tanto, ¿qué es lo que veo como fenómenos que van a ocurrir entre el 2015 y el 2025? Una mirada un poco más larga en las distintas áreas. Y en ese sentido cubrí muchos de los temas que aquí están puestos, pero ahora quería concentrarme más en cómo estos fenómenos que describo van a fortalecer o disminuir la autonomía de América Latina y por consecuencia el liderazgo de América Latina. Y para eso me voy a referir a 3 o 4 puntos. El primero, de los fenómenos internos que estamos observando, de los fenómenos internacionales. Una prioridad latinoamericana que viene más fuerte es el cambio de la estructura productiva para ganar autonomía. Esa es mi primera afirmación. Estoy convencido que los debates que están ocurriendo en la región por los precios, por los recursos naturales, por las fallas que tenemos en los funcionamientos de los mercados, en la poca actividad del Estado, allí se concentra una tarea de reflexión fundamental, cómo aumentamos nuestra autonomía a través de un cambio en nuestra estructura productiva, usando como palanca los recursos naturales, agregando tecnología a los recursos naturales, y esto ya salió aquí, pero en los campos más concretos de alimentos, minerales y energía. Y quiero poner el acento en los alimentos porque tenemos por el agua y por la tierra, y las demandas de alimentos exteriores hacen que América Latina sea una de las zonas con más potencial de exportación de agua a través de los alimentos. Entonces, ahí hay un tema clave. Lo mismo la gobernanza de los recursos naturales. Creo que aquí hay 14 países latinoamericanos que están trabajando y discutiendo el tema tributario. ¿Cuánto retenemos del excedente para hacer esta transformación productiva? ¿Cómo transformamos el capital de los recursos naturales en otras formas de capital? Capital humano, capital tecnológico, capital científico. Y hasta aquí no sabemos muy bien cómo se hace. Hemos dicho que hay que mejorar el abastecimiento energético y bajar los costos, infraestructura y bajar los costos. Hemos dicho que tenemos que avanzar en educación y educación técnica, avanzar en ciencia y tecnología. Es una de las regiones, no hemos crecido casi nada en el porcentaje que destinamos del producto a ciencia y tecnología, pero cómo hacerlo para que resulte es una tarea que ahora va a haber que intensificar y que surgió aquí, pero no le hemos dedicado tanto tiempo como yo creo que va a tener. Las actividades de recursos naturales son como cuasi enclaves, tienen poco engarce con el resto de la estructura productiva, los servicios. El BID sacó una publicación hace unos 3 meses que se llama ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Y dice, ahora en 2014, a fines del 2014, ¿es posible hacerlo como lo estábamos haciendo? ¿Es la sustitución de importaciones? No. ¿Es un Estado que dirige a la coreana? No. Entonces, se plantea un tema que no tenemos resuelto, pero que yo quería dejar planteado como una cuestión fundamental, y ahí entra muy fuertemente el tema diálogo científico-político, que es muy bajo en América Latina. Creo que eso se va a intensificar y que la identificación de las áreas tecnológicas que van a golpearnos más, ya sea esta biotecnología, porque tenemos que exportar alimentos, u otras como nanotecnología, o como por cierto las de tecnologías de la comunicación, son un punto clave. En ese terreno, que es mi primer gran punto de cómo transformar estas políticas transversales, el diálogo público-privado, las concesiones y lo que hemos señalado en una política coherente en que el Estado juegue un papel de mediador y de conductor para poder lograr resultados más importantes, es que cae entonces el tema dentro de esto
de la educación, por cierto, que ya también fue tratado, pero básicamente el tema de la integración. ¿Qué significa y qué posibilidades hay de cambiar? Y aquí viene mi segundo punto. Yo veo que vamos a avanzar en lo político. CELAC es una esfera importante, estamos enfrentando un conjunto de desafíos, pero en lo económico veo una situación más compleja. Acabo de ver también unos informes del Ministerio de Defensa británico, que sacó ahora el 2014. España acaba de sacar un documento hace pocos meses que se llama España 2033. Están las discusiones de la Unión Europea, las que hace Estados Unidos hoy día, y todos ven a América Latina todavía como fragmentada en lo económico. 19-20% contra el 50 o el 60 de los demás. ¿Qué puede ocurrir en esto? Y lo que yo veo son una aproximación que puede ocurrir y hay que empujar entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Y con la presencia de Centroamérica y del Caribe, de alguna manera, cosa que ocurrió en la reunión que hubo en Santiago hace poco, están casi todos los ministros de Relaciones y también representantes de Centroamérica y del Caribe. Y eso implicaría, básicamente lo que salió de ahí es eliminar barreras para arancelarias, porque casi todos los aranceles están en cero entre nosotros, y el movimiento de personas fue una cuestión muy importante que puede generar una dinámica mayor, desarrollo de cadenas de valor a través de inversiones de las empresas multilatinas de América Latina de unos en otros, y también se empezaba a conversar la posibilidad de que se creemos un fondo como el que se llama Horizonte 2020 de la Unión Europea, que pone recursos para hacer investigación entre varios países de Europa. Entonces, la creación de un fondo equivalente en América Latina podría ser una iniciativa importante que empuje a que hagamos investigación conjunta a varios países, cosa que hoy día no ocurre. También surge de acá que cada país pueda crear, lo dijimos antes, un fondo de inversión con los excedentes de los recursos naturales. Se han hecho algunas experiencias, se puede avanzar en eso y eso nos daría una fuerza adicional. Hay otras consideraciones que podemos hacer de la relación con China y el Pacífico, que va a ser nueva y más potente en los años que vienen. En los lazos con India, que podría dar lugar para una reflexión más profunda, y también una revisión de la tesis de hace 3 años que China iba arriba y Estados Unidos iba para abajo, la declinación de la hegemonía norteamericana. Esa discusión hay que reponerla en el sentido de que Europa y Estados Unidos ofrecen para América Latina un espacio muy potente en materia de ciencia, tecnología y educación superior, y empresas de ellos que puedan participar en esta nueva fase del cambio de la estructura productiva. El otro punto al que me quiero referir para ir terminando es el tema de la gobernabilidad, de la desigualdad. Ya lo discutimos antes, pero quería solamente señalar lo que se levantó hace un rato en la mañana, de cómo nosotros vamos a ver movilizaciones sociales más pujantes. Yo creo que se va a multiplicar por la tecnología, las redes sociales, las clases medias, la educación, y que ese factor es un factor de cambio político en sí. No es de gobierno, pero las movilizaciones sociales, si uno las analiza a lo largo de la historia, producen cambio político, pues sacuden a la sociedad. Y ese es un tema que veo venir como consecuencia también del cambio productivo, el cambio tecnológico, como asimismo se ha tratado poco, pero creo que es muy importante también en el tema de la gobernabilidad democrática, no solo las minorías de los pueblos nativos, donde hay minoría, en otras partes son mayoría, pero también el rol de la mujer en la política es un factor que se ha tocado poco y yo creo que tiene una importancia bastante mayor para el fortalecimiento de los partidos, separar política y dinero. Y en el liderazgo latinoamericano no quiero dejar de mencionar el tema del cambio climático, que prácticamente no se ha discutido. El 2015 hay los acuerdos de París, cada país tiene que decir cuánto va a disminuir o qué va a disminuir, y en ese sentido entonces es una posibilidad de mostrar liderazgo, no solo porque, como calculó la CEPAL, nosotros emitimos el 9% del total del CO2 mundial hoy día, y uno podría decir que reduzcan los otros, sino la responsabilidad política de la región también puede ser avanzar en materia de mitigación. Termino con el tema que se va a discutir también el lunes y que la CEPAL ha estado haciendo cosas interesantes y Jorge Matar, que está acá, nos puede hablar algo de ello. Yo creo que gobernar mejor va a requerir un conocimiento mucho más potente de las tendencias mundiales, las tecnológicas, los escenarios posibles para que nos anticipemos y que el liderazgo político tiene que tener visión y la mirada de largo plazo la proporciona y tiene que concitar un respaldo ciudadano que trascienda los periodos de cada gobierno. En ese sentido, creo que una iniciativa importante sería promover una capacidad prospectiva de América Latina conjunta,
el desarrollo de equipos que reemplacen a las planificaciones más tradicionales y tener una institucionalidad, cómo crearla, cómo poner en marcha estudios latinoamericanos conjuntos y una coordinación de los escenarios globales, que eso nos permite unirnos y también superar miradas a veces muy simplistas o caricaturas de que estos son del ALBA, los otros son neoliberales, los otros son de acá, uno es industrialista, el otro es aberturista. Yo creo que es una simplificación que uno escucha en algunas descripciones internacionales, y en la medida que pensemos juntos lo que viene en el mundo, podemos tener diferencias por regiones y por circunstancias de cómo arreglar los problemas, pero ese sería un llamado final en esta intervención a que demos pasos a montar un sistema de análisis de futuro conjunto de América Latina para poder derivar acciones comunes también y fortalecer de esa manera el liderazgo, la integración y la autonomía. Gracias. Muchas gracias, Sergio, en particular por la cantidad de iniciativas concretas contenidas en tu presentación, y a continuación ofrezco la palabra al embajador Jorge Valdés. Gracias, Rafael. Bueno, yo creo que la recuperación lenta de la economía global, la tendencia a acuerdos megaregionales como mecanismo para establecer normas globales, la velocidad de innovación en procesos productivos y un lento proceso de adecuación en las relaciones internacionales a un orden que se aleja del Estado-Nación, un orden post-westfaliano, todo dentro de una tendencia a la creación de espacios limitados, restringidos en su membresía para la toma de decisiones que hacen a la gobernanza global, son algunas de las características que hay en el contexto internacional. No voy a incidir en la reflexión que se ha hecho ya sobre precios, demanda de materias primas, el futuro, porque esos son aspectos a los que ya han sido tratados abundantemente y poco podría aportar. Sí creo que es sumamente importante lo que ha dicho Sergio Bitar ahora sobre la necesidad de que la región mantenga un análisis y una observación de lo que viene en el futuro, de que pueda estar en condiciones y capacidad de anticipar las tendencias, hacia dónde van y poder ajustar sus estrategias en función de eso. Pero creo que además la región tiene que hacer frente a tres grandes carencias que han sido mencionadas de alguna manera y que se relacionan entre sí. En primer lugar, recuperar el crecimiento, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, hay que enfatizar ahora qué tipo de crecimiento queremos lograr. Eso supone, yo creo que hay que atender las recomendaciones que surgieron del segundo foro de Santo Domingo. Yo he podido leer el documento final y hay una parte que dice: la región necesita mejorar productividad como condición para avanzar en un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Entonces creo que ese es un elemento que está ahí, está puesto en la mesa, no es nuevo y que sigue siendo fundamental. En segundo lugar, esta mejora de productividad hay que tener en cuenta que supone principalmente invertir en una serie de aspectos: infraestructura, desarrollo tecnológico, educación, en fin, hemos hablado ya sobre esto abundantemente. Pero el crecimiento tiene que ser inclusivo porque se requiere fortalecer la cohesión para cerrar brechas. Además, y para fortalecer, tienes que cerrar brechas que existen territorialmente dentro de los países. No es solamente cuestión no puede haber cohesión social si no estamos en condiciones de garantizar que dentro de un mismo país los distintos territorios no puedan ofrecer igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en la región. Está ocurriendo en países, en México, está ocurriendo en el Perú, está ocurriendo en virtualmente toda la región. Esto lleva a la necesidad de enfatizar la importancia de agendas de descentralización, de fortalecer capacidades para políticas públicas locales, regionales, y mirar a la diversificación productiva a partir de procesos que añadan valor, y en esto coincido con lo que ha dicho Sergio Bitar, a lo que hasta ahora son industrias extractivas de enclave. Entonces, en tercer lugar, creo que la región requiere estabilidad institucional que permita atender los desafíos de desafección ciudadana con la democracia, que atienda problemas de seguridad, que confronte eficazmente a la corrupción. Una institucionalidad que nos ayude a recuperar la confianza social. Y esto pasa necesariamente por fortalecer partidos políticos, mejorar la calidad de la política, profesionalizar sector público y desarrollar capacidades de manera muy especial en los niveles de administración local y regional. Pero principalmente es necesario fortalecer ciudadanía y mecanismos de participación. En este proceso, en este último,
Yo creo que el papel de los partidos políticos es fundamental. Ahora, todo esto se hace mientras se debe labrar también un desafío, labrar un espacio dentro del conjunto de lo que son o aspiran a ser potencias normativas en un sistema internacional que está sufriendo cambios muy importantes. Es decir, casos como lo que significa la presencia de 3 países de la región en el G20 no alcanzan a transmitir la sensación de que la región está representada en el G20. La región parece estar lista, por otro lado, a asumir cierto tipo de liderazgos, pero está en condiciones de hacerlo en tanto estos sean procesos de pertenencia colectiva y que de alguna manera reflejen y recojan los grandes intereses de todos. Y eso no está ocurriendo. Entonces, en la medida en que eso no se suscite, los liderazgos regionales van a ser siempre cuestionados y van a ser siempre precarios. Ahora, todo esto sucede en un contexto en el que en las últimas 2 décadas hay un debate intenso entre académicos, practicantes, sobre cómo hacer frente a una realidad global en la que la mayor amenaza ya no viene de los comportamientos interestatales, ya no es la guerra. La Organización Mundial de la Salud atribuye al HIV-Sida la responsabilidad causal en la muerte de 36 millones de personas. Esto es 10 millones más que las víctimas militares de la Segunda Guerra Mundial. La misma organización estima que este mes debía llegar a 1 millón el número de personas contagiadas por el ébola. La invasión rusa a Ucrania, que a todos nos ha espantado, ha significado 3.000 muertos. Esas son las proporciones de los desafíos que confrontamos. Podría abundar en la segunda expresión que tiene este mismo problema de la transnacionalización, de la globalización de los problemas en lo que representan hoy los organismos internacionales, particularmente Bretton Woods, en términos de representatividad y en términos de eficacia para poder controlar flujos que hoy ya no están en manos de los estados y que van mucho más allá de ellos. Pero en fin, creo que eso es innecesario. Entonces, todo esto está produciendo en la ciudadanía una percepción de que hay una globalización desbocada y que los gobiernos no son capaces de construir las herramientas que aseguren el bienestar colectivo. Entonces hay un descrédito de la política como resultado de todo esto. Pero el énfasis de las políticas exteriores continúa centrado en la defensa de las capacidades soberanas y en la promoción de intereses nacionales. Y el sistema internacional organizado no está diseñado para confrontar estos nuevos desafíos, ni tiene capacidad para hacerlo, porque responde a un diseño en el que los estados interactúan entre sí para resguardar relativamente la paz y principalmente para alcanzar sus fines y objetivos nacionales. Entonces, se trata de un debate sobre un escenario en el que la sociedad internacional del siglo XX, o sea, interestatal esencialmente, está siendo reemplazada por una sociedad mundial. Y acá podríamos sumar violencia, crimen organizado, incluido el tráfico de drogas. Son estas, junto con las pandemias, las principales causas de conflicto, las principales causas de las víctimas, y eso está generando una tensión muy grande en conglomerados urbanos que hoy están sometidos a una enorme presión. América Latina, muy rápidamente, y termino porque ya vi la nota que estoy en el tiempo, busca la integración es desideratum desde la época de los libertadores, la gran patria americana. 2 elementos que tenemos que tener en cuenta. La interpretación de soberanía que da América Latina se opone a una eficacia del multilateralismo. Hay un comportamiento defensivo de la región en los procesos multilaterales porque asume que va a ellos a defender su soberanía que puede verse menoscabada. Esto también plantea una limitación en los propios procesos internos en la región. América Latina se reúne para hablar de aquello en lo que sabe que va a estar de acuerdo y evita todo aquello en lo que no existe o supone de antemano que no existe consenso. Y esa no es una forma de aprovechar los procesos multilaterales. En la medida en que la región no esté en condiciones de reinterpretar la manera como aplica y ejerce su soberanía, las dificultades de la integración van a seguir subsistiendo. Y los procesos y las dificultades que han encontrado los procesos históricos como la Comunidad Andina, el Mercosur y otros, van a seguir encontrando esas mismas dificultades. Y ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu aporte, tu coincidencia en la necesidad de la capacidad prospectiva conjunta, tus 3 sugerencias específicas y tu señalamiento
de la necesidad de repensar las soberanías en función de una acción conjunta y multilateral. Y a continuación le ofrezco la palabra a Jorge Mata. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente Fernández, monseñor, Daniel Sobato, todos ustedes. Fantástico estar acá. Integración, luces y sombras. Quiero, para empezar, relativizar un poco ese porcentaje que varios de ustedes han tocado, de la muy escasa vinculación comercial que tenemos en la región, 19%, pero ahí están todos los bienes y servicios. A mí me parece que una medida más relevante es cuánto comerciamos de manufacturas en América Latina y el Caribe, porque buena parte del comercio es en bienes primarios, manufacturas muy básicas que van al resto del mundo. Las exportaciones manufactureras de países de América Latina a la propia región es de 23%, ya no es tan poco. Y si excluimos a México, en este cálculo es del 60%. Tremenda oportunidad de fortalecer el comercio, que además sabemos incorpora más valor, más conocimiento, paga mejores salarios. Solo un puntito que está, por cierto, en los documentos de la CEPAL. Me voy a ir muy rápido porque todo esto está escrito, pero claramente tenemos luces y sombras. Nuestra inserción externa es muy vulnerable. Hemos sufrido este fenómeno de la reprimarización exportadora, la especialización en sectores no dinámicos, se reactiva la famosa restricción externa al crecimiento, el déficit en cuenta corriente viene creciendo en los últimos años, muy poca presencia de empresas pequeñas en la dinámica exportadora, hay una oportunidad ciertamente en el sector manufacturero y acercar más a los grandes exportadores de la región. México importa de América Latina y el Caribe solo el 4% de sus insumos, Brasil el 7%, casi nada. Solo son cifras, mientras que en el resto del mundo vemos estas tendencias a generar tremendos cambios en las transacciones comerciales internacionales, y la verdad es que cuando hablamos de liderazgo, América Latina no aparece mucho. Y de repente vamos a estar en medio de un acuerdo transpacífico de asociación o un acuerdo transatlántico de comercio e inversión, etcétera, etcétera, en los cuales hoy solo figuran 3 países de la región. Sobre esto hay muchas cosas que podemos hacer, no voy a entrar en detalle, pero claramente en el caso del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Europa, hay varios países que tenemos tratados de libre comercio con estas 2 regiones. Tenemos que participar en los acuerdos que se están logrando para que las reglas que acuerden Estados Unidos con Europa puedan ser aprovechadas por los países de la región. Pero yo me quiero preguntar, ya pensando más en integración, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad como región? ¿A qué aspiramos como bloque? ¿O realmente queremos ser un bloque? ¿Aspiramos a una integración profunda como la de Europa? ¿O la referencia es el otro extremo, el paradigma de libre comercio que propone la tendencia dominante? En lo comercial, nosotros planteamos la necesidad de una estrategia incluyente de integración e inserción externa con visión de largo plazo. Por supuesto que coincido con Sergio en que es fundamental tener esa visión de futuro y pasar de una óptica exclusivamente nacional o subregional, que es lo que predomina en nuestras políticas, a una regional. Y Brasil y México tienen que jugar un papel muy importante, entre otras cosas, encontrar formas de hacer converger, dialogar a la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Las empresas translatinas hoy son una fuerza enorme de producción de comercio y ellas pueden ser claves para promover los encadenamientos con proveedores locales. Hoy el mundo se mueve con cadenas globales de valor y hay 3 fábricas en el mundo nada más, América del Norte, Europa y Japón, y lo que se genera alrededor de estas 3 grandes fábricas, en las cuales además el papel de las empresas multinacionales es fundamental. La forma que medimos el comercio, los flujos, es obsoleta, tenemos que encontrar otras formas de medir el comercio y las transacciones comerciales en general.
Pero hay vida más allá del comercio y de la economía. La complejidad del desarrollo de América Latina llama a nuevas formas de integración, con un ingrediente fundamental, que es la mirada de largo plazo. Y es que en la mayoría de nuestros planes de desarrollo, la dimensión internacional está prácticamente ausente o muy poco considerada. Es muy importante el abordaje desde la esfera internacional y regional, con sentido de cooperación e integración que pueda materializar los beneficios de la acción colectiva. Eso lo tenemos que planificar. El abordaje regional, integracionista, cooperativo, con visión de largo plazo, foco y herramientas de negociación que dan sostenibilidad al avance en temas muy variados, no solo el comercio, insisto, ni la inserción en cadenas globales. Hay muchos temas que se verían beneficiados de un abordaje conjunto en la región y sería un ingrediente novedoso de la integración. Ambiente, cambio climático, migración, seguridad ciudadana, desarrollo de infraestructura económica y social, innovación y desarrollo tecnológico, desarrollo e integración transfronterizos. Tenemos abandonadas a las fronteras de nuestros países. Hay hoy una serie de programas que están buscando desarrollar la cooperación interfronteriza. La estrategia de atracción de inversión extranjera, que no sea una carrera hacia el fondo. En fin, hay muchos elementos que se verían beneficiados de una integración, de un diálogo integracionista. Y ahí entonces es que planteamos la necesidad de construir una imagen del futuro que todos queremos. Yo creo que eso nos hace falta, no sabemos cuál es ese futuro en el 2030. Dominicana lo hizo. Dominicana tiene su Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030, que hoy es la base de la política pública de este país. Eso junto con Honduras, que está empezando, en mi conocimiento, son los únicos dos países que han generado una visión de futuro colectiva, con participación y que es la base de la política pública. Hoy hay 18 ejercicios de construcción de una visión de futuro. Solo estos dos países, Honduras y Dominicana, es la que los emplean como parte de su quehacer diario. Yo me acabo de enterar que Cuba está construyendo su visión de largo plazo al 2030, hoy en día. Me parece buenísimo. Y esto no es, esa visión que hacen los países tendría que expresarse también en un ejercicio de cooperación integrador de una visión de América Latina al 2035. No repito lo que dijo Sergio, pero por ahí va exactamente. No como la suma de países, sino a partir de lo que entendemos que es la definición de esta región. ¿Qué es esta región? Privilegiar convergencias, visibilizar conflictos y construir sobre divergencias y tratar ese problema que usted dice de la soberanía, ¿verdad? De cómo abordamos esas negociaciones, con ideas, fuerza, como la igualdad, la cohesión, la cooperación, la integración y el sentido de pertenencia. Termino con una reflexión sobre una expresión de la integración en el territorio. Usted lo tocó ahorita, pero creo que no ha estado demasiado presente. En el territorio se manifiestan y exacerban las desigualdades en todas sus dimensiones. En nuestro continente, precisamente por nuestra condición de ser la región más desigual del mundo, salimos al territorio y ahí se ve claramente exacerbada estas desigualdades. Pero esto me vino mucho en relación a lo que varios de ustedes mencionaron en una de las mesas de ayer. Yo no soy experto en esto, pero la acción del crimen organizado. Quienes hayan leído a De Matos, a Carlos De Matos, sabrán cómo hoy las ciudades están gobernadas por el capital financiero inmobiliario y el dinero del crimen organizado. Pero también tiene que ver este tema con un tema fundamental en la agenda de desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales. En el marco del consenso de Washington de los 90, el Estado dejó muchas tareas, entre otras su intervención en el territorio, lo que motivó que ese espacio lo ocuparan algunos buenos, como el movimiento ciudadano, ONGs, gobiernos locales, pero algunos malos, el crimen organizado. Hoy en la mayoría de los países las políticas nacionales incorporan la mirada territorial y recogen las aspiraciones de lo local. Eso es muy importante. Necesitamos fortalecer esa práctica con una mirada continental, como un ingrediente central de la integración. En la medida en que el desarrollo incorpore al territorio, avanzamos en la reducción de desigualdades y sería viable el combate al crimen organizado en el largo plazo, creando identidad y sentido de pertenencia que hemos
quizás perdido y recuperando ese espacio en el que vivimos. Por eso es que en muchos países avanzan estas políticas de desarrollo y ordenamiento territorial. Hoy Dominicana lo está haciendo y muchos otros, con la idea de devolver al territorio su derecho al desarrollo pleno, al aprovechamiento de la economía de los recursos naturales y a tener en paz en su hábitat. Esto puede ser un elemento de la discusión de los foros de integración regional y un componente central de la agenda de los ODS, que no hemos tampoco tratado mucho, que va a ser un referente fundamental para el mundo y en particular para América Latina muy pronto. Esto se ha señalado en los grupos abiertos de trabajo en torno al tema, que destacan la importancia de que nadie se quede afuera, especialmente desde los territorios, y destacan también el papel de las autoridades locales en la ejecución de la agenda de los ODS, que pueden ser el eje articulador de las estrategias de desarrollo incluyente e integración en la región. América Latina podría aprovechar esta oportunidad única que ofrece el que todos vamos a estar de acuerdo con los 18 ODS, los cantidad de indicadores que va a haber, pero que debemos latinoamericanizar, porque no todas las prioridades que se establezcan para el mundo serán válidas para América Latina. Tenemos que dialogar, discutir y acordar cuáles son nuestros objetivos como región hacia el 2030, y eso será fundamental, en mi opinión, para construir esa visión de futuro. Gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por insistir en la necesidad de tener una imagen común de futuro, una óptica regional, un abordaje conjunto. Muchas gracias por formular la pregunta central: ¿integración o libre cambio? Y finalmente tengo el gusto de ofrecerle la palabra a Beatriz Paredes. Muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación, el placer de saludar al presidente Leonel Fernández y a destacados amigos con los que he podido coincidir a través del tiempo, a los organizadores, a la universidad, a IDEA Funglode, y el privilegio de compartir este panel con personas muy conocedoras y a quienes respeto particularmente. Yo quise pensar cómo se hace un liderazgo internacional, porque el tema que nos ocupa es integración, autonomía y liderazgo. Entonces, quise someter al análisis cómo construyen las regiones liderazgos que puedan convertirse en liderazgos universales. Y descubrí que a través de la historia, lo que permite que las regiones asuman liderazgos universales es que compartan algunos paradigmas y que esos paradigmas sean aceptados por la comunidad universal. Entonces, hay regiones que lograron plantear el paradigma de la paz, hay regiones que lograron plantear el paradigma del progreso, regiones que plantearon el paradigma de la justicia, de la igualdad, y así vamos viendo en la construcción del pensamiento universal qué es lo que permite que pensadores de determinadas regiones ocupen un sitio, o jefes de Estado, o personalidades, etcétera. Y me pregunté si América Latina y el Caribe tienen un paradigma compartido, no solo una imagen objetivo, que es una construcción a partir de un análisis de recursos concretos y es más una estrategia de planeación que una estrategia de liderazgo político o filosófico. Y me parece que tenemos que trabajar mucho en lo que podría ser un paradigma compartido que hilvane las diferencias regionales que sí existen. Y creo que aquí hay una primera afirmación categórica: sí existen las diferencias regionales. O sea, no podemos uniformar a una región que tiene esta multiplicidad, tiene un carácter distintivo. El Caribe tiene un carácter distintivo. Hay diferencias entre el Caribe hispano y el Caribe angloparlante, y en
países que tienen una dimensión geográfica pequeña, hay enormes diferencias con otros. El macizo centroamericano existe con sus diferencias, el cono sur. Entonces, primero hay que reconocer que somos pluriculturales, diversos, multirregionales, y que ahora tenemos un componente en que es imperativo lograr un lenguaje común. Existen perspectivas ideológicas del rol del Estado distintas entre los países que pertenecemos a la región de América Latina y el Caribe. Y si no lo asumimos, pues simplemente no estamos reconociendo un hecho concreto. Lo que importa es, a partir de esas perspectivas ideológicas distintas del rol del Estado, cómo podemos construir un conjunto de propósitos comunes y una posibilidad de convivencia constructiva. Es otro paquete de preguntas. Pero me resultó más interesante en este tema de la construcción de un liderazgo que pueda tener una proyección universal, descubrir qué es América Latina para el mundo y quién nos lee, quién nos interpreta. Y descubrí que nos interpreta Miami. La proyección de lo que somos los latinoamericanos se construye en los medios de comunicación en Miami. La universalización de la imagen del ciudadano de América Latina no la construimos centros de comunicación latinoamericanos. Y es extraordinario ver qué es lo que cree Miami que son los latinoamericanos y cómo se proyecta esa imagen en el mundo. Y ahí descubrí una enorme ausencia. Si pretendemos una presencia universal, tenemos que entender cómo se construye el ambiente comunicacional universal. Y perdónenme, no hay un solo medio de comunicación de América Latina que sea un medio universal. Lo más universal que tenemos es un medio iberoamericano, que es El País, que no es un medio latinoamericano. Y el mundo, en la construcción del liderazgo mundial, el tema del ser tiene que ver con el tema del parecer. Y, por ejemplo, nosotros los mexicanos estamos padeciendo ahorita una imagen universal. Todos somos los narcos más malos de la tierra. Y la imagen universal que se da de México en las películas, en las series, en las novelas, es que México es el de los narcos más malos y más despiadados. Tiene algo que ver con la historia y la grandeza de México, tiene que ver con las reformas mexicanas, tiene que ver con la modernización de México. No, tiene que ver con que hay un enorme vacío en la capacidad de América Latina de proyectarse, porque no tenemos paradigma y porque no tenemos instrumentos. Entonces, además de hablar del peso específico de los organismos multilaterales múltiples y de la necesidad de que primero en Brasil todos aprendan español y en América hispánica todos aprendamos portugués para ser América Latina. La posibilidad de que en todas las universidades de América Latina y el Caribe exista la maestría en estudios latinoamericanos y en perspectiva latinoamericana. Yo quisiera sumarme también desde esa lógica a la creación de un centro prospectivo y abordar de manera común problemas comunes y dramáticos para la región, y me encantaría impulsar una discusión sobre qué pasa en las metrópolis de América Latina, que son similares, que han tenido problemas similares de crecimiento y que tienen problemas similares de marginación y criminalidad y que mucho tienen que ver con ser latinoamericanas y caribeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, como siempre muy estimulante. También tu coincidencia en la idea, en la propuesta de elaborar en conjunto una imagen del futuro. Quería, a manera anecdótica, recordar que el gobierno brasileño ha creado, nada menos que en Foz de Iguazú, una universidad de la integración latinoamericana, que es totalmente bilingüe.
donde la mitad de los profesores y la mitad de los estudiantes son brasileños y la mitad de los profesores y la mitad de los estudiantes son de los otros países de la región. Me parece, a raíz de lo que decía Beatriz, un ejemplo interesante de las cosas que pueden hacerse. Bueno, y a continuación creo que tenemos un poco de tiempo para ofrecer la palabra a quienes quieran intervenir. Empiezo por Carlos Malamud. Perdón, adelante. Muchas gracias. Me pareció que el punto que acaban de hacer sobre las diferencias que existen en América Latina es algo que tenemos que ponderar. Y agradezco el ejemplo de que hicieron acerca de Brasil y su visión de integración regional, pero también tenemos que recordar que Brasil tiene una visión global y tiene aspiraciones a participar en el plano internacional, en la gobernanza internacional, al mismo nivel que otras potencias emergentes, no necesariamente como parte de América Latina, sino como una potencia, séptima economía más grande del mundo, quinta en términos de población, y eso no siempre coincide con la dinámica de cómo América Latina se quiere representar en la región. Entonces, como no necesariamente eso no siempre coincide con su política hacia la región, donde yo sí creo que Brasil quiere integración regional, quiere paz en la región, no porque tener vocación de liderazgo necesariamente en la región, porque sabe que si América Latina está en paz y está integrada, entonces eso básicamente evita el tipo de problemas en la región que pueden llamar la atención de otras potencias del mundo. Entonces tenemos que recordar que Brasil tiene básicamente dos políticas exteriores, una política exterior hacia el mundo, que piensa en Rusia, China, India, Estados Unidos, Europa, y otra política que es hacia América Latina, y las dos no son necesariamente totalmente compatibles, y creo que a veces vemos esos roces entre esos dos niveles de la política brasileña. Es algo importante para pensar cuando hablamos de América Latina con Brasil como parte de la región como total. Y claro, y la región, termino con esto, siempre tiene también sus dudas acerca de Brasil. Hablando con muchos colegas de México, de Argentina, siempre hay la preocupación sobre qué exactamente quiere Brasil con respecto a la región, y ciertamente una resistencia a la idea de Brasil de considerarse como representante en cierta forma en estos foros internacionales con respecto a América Latina. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Carlos Malamud. Sí, gracias, Rafael. 4 cosas muy telegráficas y puntuales. Dos cuestiones que apuntaste al principio y al final del panel. La primera sobre el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea, que no solamente son proyectos, mayoritariamente sí, proyectos europeos, sino que hay una línea dentro del programa del proyecto Horizonte 2020 que es sobre relaciones euro-latinoamericanas, básicamente culturales y científicas, más un programa de cohesión social, donde la formación de los consorcios implica instituciones de ambas orillas, es decir, tanto europeas como latinoamericanas. La segunda cuestión, el tema de la Universidad de Integración en Foz de Iguazú. Yo creo que esto es un brindis al sol, es decir, estamos en una situación en la cual la integración latinoamericana está en crisis, y nos alegramos porque los brasileños crean, con perdón de los amigos brasileños, que es un esfuerzo evidentemente, crean una universidad de integración. Evidentemente que es un paso importante, pero lo fundamental es otro. Lo fundamental es que la integración está en crisis, y está en crisis básicamente por culpa de los gobiernos, que serían los responsables de impulsar este proceso. Hay algo que decía Jorge Valdés que me parece muy importante, que es el tema de la soberanía, que es, junto con el tema del liderazgo, dos de las trabas más importantes que están trabando la integración regional. Y esta es la tercera cuestión, el liderazgo. Hay solo 2 países en América Latina, que son Brasil y México, y no solo por su dimensión, que podrían ejercer este liderazgo. Pero, por un lado, ambos tienen problemas propios para asumirse como líderes, por distintas cuestiones, que no vienen al caso ahora porque si no me extendería demasiado. Pero aparte de esto,
por la rivalidad ancestral, podríamos decir, entre los dos países y básicamente entre Itamaraty y Tlatelolco. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es que hay un tema también fundamental que está trabando la integración y que sin embargo para muchos, alegremente, se plantea como la gran originalidad del proceso de integración regional latinoamericano, que es la falta de respuesta a una pregunta que es crucial. ¿Qué queremos integrar en América Latina? ¿América del Sur o América Latina? Y mientras no se dé respuesta clara, y nadie lo está intentando dar, mientras no se dé respuesta clara a este problema, la integración no va a avanzar. No me vale decir que está bien que esté por un lado la CELAC y por otro lado la UNASUR, una especie de cohabitación extraña que no se termina de entender, porque al final una va a trabar a la otra. Entonces, habría que eliminar en algún momento, habría que matar en algún momento, a ver quién es el valiente que lo hace, pero habría que matar en algún momento a alguna de las dos. Pero esto implica tomar decisiones políticas y lamentablemente el peso de la diplomacia presidencial en América Latina, es decir, el excesivo peso que tienen los presidentes a la hora de elaborar las políticas exteriores, y no solamente de elaborarlas, sino sobre todo de gestionarlas, impide que avancemos claramente en este terreno. Muchas gracias, Carlos. Me parecen preguntas muy estimulantes. Desgraciadamente yo soy el moderador. José Luis. Bueno, un comentario es el que hizo Carlos Malamud, ¿no? Digamos, ustedes han sido muy pro integración, han hablado de los problemas de soberanía, etcétera, etcétera. Beatriz habló de las diferencias que existen obviamente entre los países. Ahora, la verdad que es un desastre, digo. Digo, salvo Centroamérica, debo decir, Centroamérica ha logrado una integración muy razonable para sacar el sombrero, y hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque si no miramos siempre a América del Sur. Centroamérica ha hecho una cosa bien hecha. Ahora, lo de América del Sur es, no sé cómo llamarlo, pero digo, el Mercosur volvió, está para atrás, pusimos restricciones entre nosotros mismos, no tenemos integración de servicios, no tenemos reglas comunes, no tenemos nada. Bueno, así que estamos de acuerdo con la integración, pero seamos realistas que por los temas de soberanía, lo que sea, en América del Sur no hay progresos, y entonces no es de extrañar que cuando hablamos del G20 o de posiciones de América Latina, no haya posiciones. Pero no hay posiciones porque no ponemos nada en común, digo, no nos ponemos de acuerdo con nada, salvo decir que la educación es importante, que hay que cuidar el cambio climático. No nos ponemos de acuerdo con nada, esta es la triste realidad. Digo, la triste realidad o no tanto, porque si hay diferencias más vale que le quedan marcadas y entonces tener 2 o 3 bloques de la región que emitan su opinión, porque es bueno ser varios para ir a sentarse en una mesa internacional y no de a uno, y entonces a lo mejor habrá que dividirlo en 2 o en 3, ¿no? Pero habría que partir de reconocer esa realidad. Segundo, a mí me parece este tema que yo, disculpa Sergio, yo llegué un poco tarde porque estaba con un problema afuera, pero que vos levantaste primero y después otros estuvieron de acuerdo sobre la perspectiva o la tendencia a largo plazo, a mí me parece de especial relevancia. Simplemente quiero enfatizar que las experiencias que tenemos en el mundo de eso, básicamente de los países asiáticos, pero también de países europeos, de Finlandia, de Irlanda, etcétera, etcétera, nos hablan en qué consiste eso. Consiste en hacer una prospectiva, pero ¿quiénes son los que tienen importancia después para llevarla a la práctica? Porque una cosa es hacer la prospectiva y la otra llevarla a la práctica. Y son los ministros, no de economía, ¿no? Son los ministros más bien vinculados con la producción, con la tecnología, etcétera, etcétera. Son esos. Y esos tienen alguna dificultad en general en nuestros países que no tienen el poder del Ministerio de Economía, no tienen el estatus del Ministerio de Economía y no tienen, como dijo alguien hoy, creo que fue Kevin Casas, que no tienen la gente. Los ministerios de Economía o los bancos centrales tienen la gente. Los ministerios de producción, llamémoslo así, no tienen la gente. Y ellos deberían ser, con relación directa con el presidente, los que impulsen esta visión de largo plazo manifestada en hechos concretos, en políticas concretas. Tercero es, bueno, Jorge Mata lo dijo muy claramente, la importancia de los porcentajes y la importancia que tiene el comercio de manufacturas dentro de la región. Yo agregaría lo siguiente, ¿no? En Centroamérica, no sé, presidente, no sé cuánto es en Centroamérica el comercio interregional contando República Dominicana, pero supongamos que sea 20 o 25%. 30.
Entonces decimos 30 y la Unión Europea tiene 60. No, pero Centroamérica es chiquitito, representa el 1% del Producto Mundial y Europa representa el 20% o el 25%. Entonces, obviamente, el comercio intra va a ser más chico, porque si no hubiera nada, ningún acuerdo de ningún tipo, sería parecido a 1 y el otro sería parecido a 25. Entonces no podemos comparar procesos de integración de distinto tamaño económico para que comercien lo mismo, ¿no? 30% de Centroamérica es una cifra extraordinaria, y no, yo no compararía cifras absolutas, sino que corregiría por el tema económico o de comercio. Digo, si la manufactura es tan importante, yo digo, todavía no puedo entender por qué nosotros no tenemos en América Latina una zona, aunque sea de libre comercio para manufacturas. Todo el mundo se integra, las empresas hacen acuerdos, y nosotros no siquiera tenemos, ya no digo integración, una zona de libre comercio. Digo, no parece tan difícil, no hay manera. La CEPAL sigue proponiendo, nosotros propusimos en su momento hacer reglas de origen comunes en la región para fomentar esto. Nada. Y el último punto que quiero hacer es un tema que excede el tema que ustedes plantearon hoy, pero que no planteamos en otra mesa, que tiene que ver quizá con esta perspectiva y que tiene que ver con el tema de la importancia de la manufactura. Yo creo que sí, pero si algo queda claro en el mundo de hoy, que no se trata solamente de manufactura, sino que el cambio tecnológico cruza todos los sectores. Nosotros tenemos unas capacidades especiales en productos primarios. La pregunta es cómo hacemos para agregarle más valor y más tecnología a esos productos primarios. Eso forma parte, ¿no?, de esa visión de largo plazo. Y en servicios, ¿no? Brasil exporta muchos servicios muy sofisticados que demandan mano de obra calificada. Argentina a su manera también lo hace. Entonces, yo diría, tenemos que pensar en esta visión prospectiva, darle un rol muy importante a los sectores primarios con alta tecnología y con valor agregado en lo posible, y a los servicios, porque esos van a seguir siendo muy relevantes en América Latina en los años que vienen, ¿no? Y más vale que sean con cosas un poco más sofisticadas que como la tenemos hoy día, donde agregamos poco valor y, iba a decir, y conocimiento, lo cual no es verdad, porque hay muchos sectores agropecuarios de la región que agregan mucho conocimiento y mucha tecnología. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Cintia. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Se anunció la formación de esa alianza con mucho entusiasmo. Yo creo que la reacción, especialmente en Estados Unidos, de ver a los 4 países abiertos al mundo con un modelo de libre mercado estaba dado un gran bienvenido. De hecho, los niveles de integración son muy menores. El nivel de comercio que México tiene con el Perú, o con Chile, o con Colombia, o con los 3, en comparación con lo que tiene con Estados Unidos y Europa, es muy menor. Casi todos los países, el canciller señaló bien que Perú tiene como su principal socio China. Entonces, ¿hay más expectativa, más esperanza, o ustedes creen que se puede convertir a la alianza en algo mucho más real? Y es una pregunta también para Sergio, porque yo creo que la posición chilena ha sido de evitar una división, digamos, de América del Sur entre Mercosur, los países del Mercosur y los países de la alianza, dado el hecho de que Brasil comercia mucho más con Brasil, por ejemplo, que con los otros miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cuán real es ese esquema de integración? ¿Cuánta voluntad política? ¿Cuánto trabajo se ha hecho para realmente avanzar con los planes de integración? Muchas gracias. Manolo, ¿eres tú? Porque... Muy bien, Manuel Alcántara. Mi intervención es una intervención marginal,
en la línea principal de las argumentaciones seguidas, pero que surge, digamos, un poco a la iniciativa de las últimas palabras de Beatriz. Miren, perdonen que les cuente una historia personal. En la Universidad de Salamanca, desde hace 21 años, existe una maestría de estudios latinoamericanos. Por esa maestría han pasado no menos de 600 estudiantes, de los cuales más del 60% son latinoamericanos, un 20% españoles y el resto entre el resto de Europa y países de Asia. Y tengo una anécdota de esa maestría. Uno de los estudiantes, en los primeros años, alguien que conoce muy bien Beatriz, porque es un intelectual mexicano y escritor, Volpi, Sergio Volpi, dijo una vez, y lo ha dicho también por escrito, dice, la primera vez que yo me sentí latinoamericano fue en Salamanca. Dice, porque es la primera vez que conocí a un paraguayo y pude tomarme un vino con un paraguayo. Es decir, lo que quiero plantear no es una reflexión macro, ni es una reflexión en términos de global players, ni de ciudadanía mundial, pero sí de una ciudadanía muy específica, que es la ciudadanía, llámela como quieran, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero que tiene un ingrediente muy importante en valores, formas de entender la vida, elementos, si se quiere, comunitarios en torno a un mundo muy concreto, que es el mundo de la cultura, de la educación, insisto, de los valores, ¿no? Y que es algo que está ahí, y sin embargo seguimos siendo incapaces de encontrar una buena novela publicada en México o de un autor mexicano en Lima, o una buena novela de un peruano en Buenos Aires. Y quien dice novela, dice poesía, o dice ensayo, o dice una película, la última película producida por el cine chileno, ¿no? Entonces, claro, estos son valores que el mercado no son commodities, no son bienes con un supuesto valor añadido muy importante, yo creo que sí lo tienen, pero por eso digo supuesto, y que somos incapaces de creernos a nosotros mismos este espacio que existe, ¿no? La maestría de Salamanca, repito, 21 años y más de 600 estudiantes, no cuenta con ningún apoyo específico. Es decir, es una maestría hecha con el esfuerzo de académicos, no solo españoles, muchos de ustedes, de los aquí presentes, han pasado en un momento u otro por Salamanca y lo conocen muy bien. Y ya digo, y sin embargo, no terminamos de tejer esto, no terminamos de tejer, aunque exista en términos reales esta pequeña comunidad, si se quiere, pero no terminamos de configurarlo de una manera, y valga el término politológico, institucionalizada. Yo creo que esto es un tema para reflexionar, y el hecho de que distintos foros internacionales quieran o digan que quieren tomarse en serio estos temas, me parece muy bien, pero llevamos hablando mucho tiempo de esto, y me parece que es muchísimo más fácil que plantear grandes programas o grandes proyectos de liderazgo mundial, digamos, incluso de cooperación internacional a la hora de tener una puesta en común sobre una determinada línea de actuación en la OMC o donde sea, ¿no? Porque hay otro tipo de intereses, y esos tipos de intereses probablemente dividen más que este tipo de acciones en las que yo creo que tenemos, en principio, muchísimo ganado. Esta es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Las novelas de autores latinoamericanos se pueden leer en otros países solamente cuando se editan en España. Si no, no hay manera. ¿Habrá la cuenta?
Creo que este panel está tocando un tema de suma importancia de América Latina, América del Sur, los países del Caribe y Centroamérica, México, en el mundo que está cambiando tanto. Yo quisiera nada más sacar o desarrollar una de las implicaciones que a mí me parece obvio de lo que se ha dicho hasta ahora. La relación entre Estados Unidos y América del Sur y Estados Unidos y los países más próximos, México, Centroamérica y el Caribe, siempre han sido distintos desde hace más de 100 años. Creo que van a ser cada vez más distintos. La relación entre Estados Unidos y los países de América del Sur, a través de los años, me parece que van a ser fácilmente más saludable, porque Estados Unidos ya no es y no va a ser el gran hegemón de América del Sur. Es uno de los países externos importantes, relevantes, pero uno de varios, y que eso crea una situación en que el intercambio tiene aspectos positivos que pueden ser desarrollados bien. A través de distintas perspectivas y políticas siempre hay diferencias, pero creo que hay un futuro que va más o menos por su cuenta. En relación con Estados Unidos y sus países, los países más próximos, México, Centroamérica, el Caribe, que han sido relaciones muy directas, muy estrechas y muchas veces muy conflictivas. Creo que el fin del periodo en que el tema Cuba dominó el enfoque norteamericano hacia esta región y el fin de un periodo larguísimo en que Estados Unidos miró a estos países básicamente a través de la lens de seguridad nacional y militar. Y el reconocimiento que la relación con estos países no solamente es, pero va a ser especial por el gran nivel de intercambio humano, por migración comercial, de inversión, de ideas, de flujos. Yo creo que estamos entrando en un periodo en que sería muy oportuno para países de esta región tomar la iniciativa, no esperar de Washington, pero organizar ideas y encuentros en el espíritu de este intercambio sobre el tema cómo construir una relación más saludable para el futuro entre Estados Unidos y los países de su vecinidad geográfica. Creo que hay una oportunidad para crear una relación más saludable que no hemos visto antes. Y hay pequeños avances, por ejemplo, lo que se anunció ayer, me parece, sobre energía en el contexto centroamericano, pero hay distintos temas en que se podría avanzar y creo que es uno de los temas que debemos tener en la agenda para el foro. Muchas gracias. Creo que es muy importante esta distinción entre las distintas partes de América Latina y el Caribe. Sí, muy brevemente, más que reflexión, quisiera aprovechar a los panelistas y hacerles una pregunta. La pregunta tiene que ver con que
Estamos justamente en el hemisferio, en la región, por elegir un nuevo secretario general de la OEA. Y me parece que tendríamos que tener una reflexión, ¿qué queremos de la OEA? Porque sigue siendo, digamos, el mecanismo más importante de concertación y diálogo en nuestro hemisferio. Y déjenme hablar de 4 o 5 realidades que ustedes ya apuntaron. Una, me parece que hay en el hemisferio mucho, digamos, un escenario de mejor convergencia, de mayor armonía, por varias razones. Una, porque se ha desinflado el grupo ALBA, es decir, el combustible era Petrocaribe, con estos precios de petróleo y con los problemas de Venezuela, eso ya no está ahí. Y era realmente en todas las reuniones regionales, ahí había un elemento complicado, por decirlo menos. También tenemos el regreso de Cuba, maravilloso, que sé que ayer se habló al sistema interamericano, que era otro de los temas álgidos. Tenemos, como bien dice Abe, el tema también de un Estados Unidos que ya tiene rivalidad, o sea, un Perú, una Costa Rica, un Brasil, una Argentina, en donde realmente China ha sido, en términos, digamos, de mercado de exportación, una bendición para esos países, y realmente hay una sustitución de los Estados Unidos. Entonces me parece que es un momento para pensar qué queremos de la OEA, cuál va a ser la relación con la CELAC, y porque me parece que desde ahí tendrían que venir ordenamientos. Simplemente una pregunta, Jorge, cuando hablas de la convergencia de Mercosur y la Alianza del Pacífico, si nos puedes decir, digamos, a qué te refieres, porque yo los entiendo francamente distintos. En el fondo, digamos, lo principal de la Alianza del Pacífico es justamente libertades económicas que no vemos en el Mercosur, por eso me cuesta tanto trabajo entender esa compatibilidad. Gracias. Muchas gracias. Lawrence Whitehead. Muy brevemente, es una pregunta realmente a todo el panel. Me ha sorprendido un poco la ausencia de China en todo eso. Hace, creo que 15 días, había una reunión muy importante de muchos estados latinoamericanos con Xi Jinping en Beijing, y creo que eso era con ideas muy importantes en relación con proyectos de inversión de largo plazo, de cooperación tanto económica como política, tal vez un poco exagerado, no sé, pero el empiezo de un programa que en un contexto en el cual, como hemos dicho, Eva acaba de mencionar que los Estados Unidos no va a ejercer el poder dominante de antes. Los europeos tienen muchos problemas que, aunque pueden ser fuente de influencia, etc., van a estar muy preocupados con sus propias influencias. Y en este contexto hay por lo menos un esfuerzo, un proyecto que parece de largo plazo y que parece que tiene elementos nuevos y impactantes en todo el continente. Simplemente menciono la posibilidad de un canal o toda una inversión transísmica en Nicaragua, con toda la significación de eso. Bueno, no voy a insistir, solo quiero preguntar si eso no tiene implicancias tanto para el modo de integración o el modo de cooperación de América Latina en los próximos 20 años, la visión 2020 o 2030 de América Latina, tiene que tomar en cuenta, claro, sus intereses domésticos, pero también una nueva, puede ser oportunidad, puede ser riesgo, pero de todas maneras una nueva presencia con un proyecto estructurado de largo plazo que hay que integrar en el análisis. Bueno, muchas gracias. Creo que hay varias preguntas muy interesantes para los panelistas. Yo lamento tener que restringirme a moderar. Entre las últimas,
está la pregunta sobre China, está la pregunta sobre la relación y o compatibilidad entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, está la pregunta sobre qué quiere Brasil, cuál es la relación o competencia entre UNASUR y CELAC, etcétera. Ya no voy a repetir todas las preguntas que han surgido. Creo que tocará a los panelistas responder a las preguntas que quieran responder o dejar de hacerlo. De manera que yo les voy a dar la palabra en el mismo orden en que fueron las presentaciones iniciales. Comenzando por Sergio Vitar, que se refiere en su papel, por cierto, a algunos de estos temas que han sido planteados en los últimos minutos. Sergio. Yo veo un escenario que está en flujo global. Una característica es la multipolaridad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿multipolaridad significa más vulnerabilidad o más oportunidad? Yo me inclino por lo segundo. Y la pregunta es, al no haber potencia hegemónica, ¿va a haber más desorden y conflicto? ¿Va a haber más resiliencia del sistema? Esa es la discusión mundial. Pero lo que parece ser cierto es que a más multipolaridad, más regionalismo. O sea, no va a haber potencia hegemónica, va a haber tendencia a poner acuerdos regionales. Entonces América Latina pienso que se va a situar en un espacio de mayor presión para entendimientos regionales para resolver sus problemas. Ahora, ¿la aprovecharemos o no? Es otra discusión. Y en ese sentido, Alianza del Pacífico-Mercosur. Yo creo que el Mercosur está en un estado de flujo. Es muy probable que avance en un acuerdo con la Unión Europea. Y si al mismo tiempo se va produciendo el TTIP, Estados Unidos-Unión Europea, se crea un espacio que hay que ver cómo nos vamos a mover. Alianza del Pacífico. Es cierto que todos nosotros comerciamos mucho más, los miembros de la Alianza del Pacífico, con Brasil que con nadie más. Si tú miras los aranceles, lo que preguntaba Cintia, los aranceles entre nosotros son casi cero, entre los países del Mercosur y los países de la Alianza. El problema es que tenemos una cantidad de trabas no arancelarias. En esa reunión que hubo en Santiago, que estaban casi todos los ministros de Relaciones Exteriores de los dos grupos más Centroamérica, fue interesante porque era la primera y se planteó, ¿podemos hacer convergencia en la diversidad? Y la respuesta fue, vamos por problemas específicos. Y uno que surgió, además del pararancelario, fue el tema de la movilidad de las personas. Y ahí había un acuerdo bastante amplio, dejemos moverse personas. Si hay multilatinas que van a estar invirtiendo en un país y en otro, esto va a influir y nos va a facilitar. Y también, ¿por qué no generalizamos este acuerdo que hay entre los países de la Alianza respecto de las becas entre países, para mandar mucho más gente, tener un gran fondo que nos permita hacer que vayan peruanos al Brasil o argentinos a México para estudios de posgrado, y eso puede estar vinculado a este otro sistema 2020 que hablábamos del horizonte tecnológico. De manera que está en flujo y creo que estas cosas hay que, por eso estarlas mirando, hay que hacerle seguimiento, pero es posible avanzar y vamos a tener que buscar mecanismos específicos. Respecto de la relación con Estados Unidos, yo veo crecientemente un espacio que nosotros en un momento lo descuidamos. Si vamos a entrar en un reforzamiento de estructura productiva, la relación con Estados Unidos puede ser más fructífera que con China, y lo mismo con la Unión Europea. Si queremos entrar a fases de colaboración empresarial, en que haya cadenas de valor, hay otro tipo de factores, pero dejo abierta la pregunta porque lo que estamos explorando sobre China es, ¿va a financiar infraestructura? ¿Va a poner recursos solo para recursos naturales? ¿O va a poder podemos llegar a acuerdo con ellos para procesar algunas cosas que les interese? Especialmente alimentos, o sea, la demanda china de alimentos, el consumo de las clases medias chinas e indias, de proteínas de distinto tipo, es brutal si uno lo proyecta. Y nosotros nos vamos a plantear la pregunta, ¿qué podemos abastecer y qué hacemos para aumentar la eficacia de nuestra producción? Tener agua, tener tierra, el potencial de tierra adicional es menor, pero con China están esas preguntas, hay que estárselas haciendo. Yo creo que hay un reequilibrio entre cómo Estados Unidos y China y la Unión Europea pueden jugar en la relación con América Latina. Una palabra sobre el tema de la OEA. Yo francamente, hay un amigo íntimo que es jefe de la OEA, entonces estamos muy cerca de eso, pero yo no veo que esté jugando un papel, salvo en el ámbito de los derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Justicia, la Corte de Justicia. Creo que eso tiene que jugar un papel muy fuerte. No hay apoyo de América Latina, de todos los países, a lo que está haciendo. Este debe ser un giro principal, y ahí es donde podemos mantener un poder, y hay que
también anotar que Estados Unidos no ha firmado lo de la Corte, lo de la justicia interamericana, no es parte. Entonces, y está en Washington este asunto. Entonces, esos temas también están en flujo y creo que habría que verlos. Y termino con el tema del Tratado del Pacífico. El TPP va, y todos los países de América de la Alianza van a entrar. Chile era de los más reticentes y seguimos teniendo reticencias, porque como tenemos firmado acuerdo con todo, tenemos miedo que este nuevo acuerdo nos haga retroceder. Pero no podemos quedarnos afuera. Eso va a avanzar y se va a negociar. ¿Cómo cambia esto? ¿Qué normas nuevas se van a poner? ¿Cómo América Latina se favorece también de que una parte de ella esté en el acuerdo? ¿Vamos a seguir con esta diferencia de Atlántico-Pacífico? Es otra discusión que está abierta. Entonces, yo pienso que una meta que podríamos ponernos es, podemos subir del 19 al 25% de intercambio comercial el 2025, y luego si uno dice, veamos qué medidas vamos tomando para lograrlo. ¿Cómo Brasil invierte más? Tricuna tiene razón. Chile tiene 15.000 millones de dólares invertidos en Brasil y Brasil 5.000 en Chile. Entonces Brasil no se preocupa mucho de América Latina, eso está clarísimo. ¿Cómo podemos involucrar más o la vamos a dar por sentado que no se mete con el barrio, salvo que el barrio esté tranquilo, que parece ser la política hasta ahora? Bueno, muchas gracias. Jorge Valdés. Muchas gracias. A ver, yo comienzo tal vez por más simple. La respuesta sobre el tema de la OEA, ¿cuál es el futuro de la OEA? Yo personalmente lo que percibo ahí es que la OEA está en un proceso de transición y que esta nueva gestión que se inicie tendrá que ser parte de ese proceso de transición. ¿Cómo responda a eso? Tiene mucho que ver con el comentario que hizo Abraham Lowenthal, cómo se reestructura la relación con Estados Unidos. Por lo pronto él nos anticipa en algo que creo que todos podemos coincidir, y es que la relación futura no va a ser lo que ha sido en el pasado y que va a ser distinta. El cambio hacia dónde se da y en qué magnitud se da es algo que todavía no podemos anticipar. Y la OEA, la nueva OEA que surja, tiene que ser consecuencia y expresión y funcional a ese nuevo contexto. Mientras tanto, CELAC no es un foro que pueda sustituir, CELAC es un foro simplemente, no es un proceso de integración. Y eso es parte de las debilidades que tiene la región de poder avanzar más en estos procesos, y un poco lo que señalaba yo antes sobre lo que veo como limitaciones en este caso. Alianza del Pacífico, yo creo que la Alianza del Pacífico ha avanzado mucho más de lo que se percibe, y no podemos medirla solamente por las estadísticas comerciales hoy, sino por potencial que puede existir en cadenas, y sobre todo están avanzando en temas muy puntuales, muy técnicos, hasta donde yo entiendo, y no tengo información al día de lo que ocurre, porque a Hamburgo no llega mucho sobre la alianza, pero, por ejemplo, entiendo que en aspectos de normas técnicas se ha avanzado de manera significativa y en otros también. Entonces, yo sí veo ahí convergencia con Mercosur. A todos nos encantaría ver convergencia con los demás procesos, pero creo que tenemos que tener en cuenta que hay por lo menos tres modelos de inserción de manera general en la región, o tres visiones de inserción. Una visión bastante liberal, que es la que representa la Alianza, que ha abierto sus economías y ha asumido los costos de esa apertura. Hay una visión que todavía ha podido subsistir por dimensiones de mercado en algún caso, pero que la baja productividad en esencia no le permite poder abrir más, y es lo que le impide y le dificulta poder negociar. Yo he leído unas declaraciones de Rubens Barbosa, hablando en nombre de los empresarios de Brasil, en el que señalaba que Brasil no puede negociar este tipo de acuerdos, o no puede bajar aranceles porque tiene una productividad muy baja. En realidad, la gran conspiración, el gran conspirador contra la integración comercial en América Latina es la baja productividad. Y en tercer lugar, tenemos países que sus decisiones con respecto a su inserción las toman a partir de cómo interpretan la aplicación de su soberanía. En consecuencia, esos tres esquemas, ¿cómo los conciliamos? Yo por lo menos no veo claramente una forma de hacerlo, más allá de la voluntad que puede existir y de lo que todos quisiéramos, lo que todos quisiéramos ver. Con respecto a lo de China, yo coincido con lo que ha señalado Sergio, pero creo que China todavía no es un aspecto en el que podamos anticipar nada. Dos razones fundamentales. Hay un ajuste en la economía china y yo creo que esto va a traer consigo también un cambio en los comportamientos que hemos visto de China en los últimos 35 años. Desde que pensaron sus cambios de mercado de ellos. Yo creo que la experiencia de ellos en la región va a tener que cambiar cuando vean cómo comienzan a cobrar
las deudas los créditos que han otorgado en la región también en este momento. Van a encontrar dificultades ahí y esto va a llevar a una serie de reconsideraciones de su parte probablemente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge Mata. Gracias. Sobre lo que planteabas, José Luis, respecto de estos ejercicios de visión de futuro, de perspectiva, tienes toda la razón. Y yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos acá. Es decir, uno puede utilizar esta herramienta, plantear escenarios y someter a un ejercicio de consulta, de participación ciudadana y generar una visión de largo plazo, de futuro. Pero llevar adelante el proceso requiere un liderazgo del Estado. Y en América Latina, efectivamente, los ministerios de planificación no son precisamente los más poderosos en la administración de gobierno. No en todos los países, ¿no? En Brasil es poderosísimo, acá es muy importante. Pero lo menciono porque estamos trabajando en eso. Nosotros a solicitud de la comunidad de ministerios de planificación, algunos de economía, vamos a desarrollar un ejercicio de generar una visión de América Latina al futuro. Y creo que este es un foro interesante como para también recibir retroalimentación de luego cómo llevar adelante eso, porque yo pienso que si queremos una América Latina más integrada, más próspera, con niveles de igualdad mucho mayores, con la pobreza extrema abatida, etcétera, hay que plantearse ese horizonte y trabajar hacia él. Pero sí es complicado porque entonces, ¿quiénes llevan adelante este proceso? No tenemos la costumbre en América Latina de pensar en el largo plazo. Siempre estamos en la coyuntura. Una de las cosas que nos enseñó Sergio Vitar con uno de sus trabajos fue cómo nosotros pensábamos en una década, en la década de América Latina, alguien lo mencionó, pero no fueron ni 5 años, fueron 5 años nada más de crecimiento elevado que no habíamos tenido en 40 años, del 2003 al 2008, no llegamos ni a 6 años. Y los asiáticos en su reporte del 2011 hablan del siglo de Asia, no sé si lo han visto, y tienen ahí ese gráfico donde en el siglo XVIII China y compañía tenían el 60% del PIB mundial, y para allá van, y lo van a lograr, sin duda. Ahí sí se piensa en largo plazo. Nosotros estamos dando algunos pasos, tenemos documentados estos ejercicios de gran visión de 18 países, antes no se hacía o se hacía muy poco, y algunos de ellos ya están utilizando estos ejercicios para incorporarlos en su política pública. Y yo siempre pienso en el ejemplo de Dominicana, que ellos hicieron un proceso de consulta, estuvieron varios años hasta generar su Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030, y es lo que hoy rige en la política pública. Tienen leyes, tienen decretos, tienen una programación multianual del presupuesto. Creo que es un excelente ejemplo. Bueno, la segunda cuestión tiene que ver, ya lo tocaron varios, solo voy a agregar, así como José Luis nos ilustra sobre cómo construir esos índices comparativos de qué tan integrados o qué tan desintegrados estamos. Lo mismo pasa con lo que usted decía, Cintia, respecto de los coeficientes de exportación. O sea, hay que normalizar esas relaciones con el tamaño del mercado con el que estamos comerciando. O sea, México, por ejemplo, creo que aún en la perspectiva o en el escenario más favorable de integración latinoamericana, seguirá teniendo a los Estados Unidos como su principal socio comercial, de inversiones, por el tamaño de la economía de los Estados Unidos, por la historia de las relaciones y por la cercanía y por la industria maquiladora. Entonces, yo creo que cuando uno mide la participación de México en el comercio, en las inversiones con América Latina y el Caribe, hay que normalizar por el tremendo socio comercial y el tremendo mercado que tienen los Estados Unidos. Y como decía mi tocayo Jorge, hay avances efectivamente en diferentes áreas, eliminación de aranceles, de barreras, normas técnicas, y hay otras dimensiones, por cierto, no es solo lo comercial lo que se está hablando en la Alianza del Pacífico, hay intercambio de académicos, de profesores, de estudiantes, en fin, hay algo que se está moviendo, creo que es un enfoque pragmático,
por supuesto que es absolutamente insuficiente si planteamos una estrategia de desarrollo más integral. Respecto de convergencia en Asia-Pacífico, que preguntaba Rafael Fernández de Castro, el punto, creo que no lo aclaré, se refiere a las cadenas de valor. O sea, la propuesta es que la Alianza del Pacífico dialogue con Mercosur en torno a esta idea de incorporarse más y mejor a las cadenas mundiales de valor. Y lo que mis colegas de la División de Comercio de la CEPAL han estado estudiando es algunos de esas cadenas globales en las cuales una inserción de los países que integran Mercosur y de los que integran la alianza podría ser eficiente y beneficiosa. Ese es el tema, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y por último le ofrezco la palabra a Beatriz. Contrario a mi costumbre, voy a caer en 3 provocaciones. La primera, lo que ha sucedido en las relaciones de Brasil y México y de México y Brasil no es un tema de rivalidad, es un tema de asincronía. Hemos vivido momentos asincrónicos siempre. Y lo que tenemos que lograr es que no obstante esta sincronía, podamos subrayar las convergencias o las identidades. Cuando Brasil era imperio, nosotros fusilamos al primo de Pedro I, que era Maximiliano de Habsburgo. Cuando Brasil fue dictadura militar, nosotros recibimos al exilio brasileño. Cuando en Brasil gana la izquierda, en México gana la derecha. O sea, si ustedes ven el trazo histórico, siempre hemos sido asincrónicos, con excepción de 1970, en donde ganaron el campeonato de fútbol por tercera vez en Guadalajara, Jalisco. Entonces, lo que quiero decir es que son 2 historias paralelas y asincrónicas. Pero eso no significa que no existan condiciones de profundización de las relaciones en un escenario en donde yo no creo, por las características del mundo, no solo por las características de las relaciones de Brasil y de México, yo no creo que en las regiones existe el liderazgo de un país. Me parece que esa es una visión anacrónica, que no corresponde a cómo se construyen los liderazgos en estas etapas de la historia contemporánea. Leonel Fernández es un gran líder regional, y eso tiene o no tiene que ver con Dominicana, no lo sé. Son otros los mecanismos de las construcciones de los liderazgos. Sí me parece que tendremos que ampliar los horizontes de cooperación y de intercambio entre 2 economías regionales muy fuertes, una en América del Sur y otra en América del Norte. Pero lo que comentó el doctor Lowenthal juega mucho en la discusión de la integración de América Latina. Juega mucho el hecho de la dinámica económica y demográfica de América del Norte, América Central y el Caribe, y la dinámica económica y demográfica de América del Sur. Entonces habrá que encontrar puentes, puntos de convergencia, y por eso es tan interesante la Alianza para el Pacífico y cómo encontramos que la Alianza del Pacífico sea un instrumento que le permita al Mercosur superar su asfixia. Creo que en ese sentido va a ser una palanca más que un riesgo. Y comentar que la Alianza del Pacífico es una realidad, ha estado avanzando en muchos frentes para quien hizo esa pregunta específica. Quiero cerrar mi comentario con una expresión sobre China. Hace muchos años, siendo muy joven, fui a China. Yo fui a China en la etapa maoísta algunas veces y fue una enorme sorpresa para mí que
visitando el interior de China, me encontré en 2 escuelas secundarias que los jovencitos chinos estudiaban la mitad del tiempo en chino y la mitad de tiempo en inglés. Me llamó mucho la atención y en la noche, en una reunión de la juventud del Partido Comunista Chino, les dije, me resulta muy interesante que hacia el interior de lejísimos las clases sean en inglés. Y entonces los muchachitos chinos me dijeron, nosotros vamos a hablar inglés todos en tantos años. En fin, la decisión es América, no es América Latina. Es América, no es América Latina. Más que preguntar sobre la presencia de China en América Latina, preguntemos sobre la presencia de China en América. Preguntemos sobre la deuda estadounidense. Preguntemos sobre el número de estudiantes chinos en las universidades americanas. El planteamiento es mucho más complejo, mucho más sofisticado y mucho más amplio. Muchas gracias, Beatriz. Y ahora quisiera pedirle a Miriam que nos presentara brevemente la relatoría de la reunión. Estando en este rol, felicito a las personas que anteriormente tuvieron que hacerlo y los compadezco francamente. Bueno, en primer lugar, como todos, pues agradezco a los organizadores del evento de haberme dado la oportunidad de estar aquí. Felicito al panel, me pareció que fue de gran altura y también todas las intervenciones creo que enriquecieron muchísimo el debate. Bueno, yo organicé lo que oí como en varias, no sé si temas o preguntas, y traté de organizar pues los contenidos de las distintas presentaciones, incluso de las preguntas de los presentes dentro de esos bloques. Entonces tengo varios bloques, que son la situación actual de la integración, la necesidad de la integración, tareas para la integración, problemas de la integración, oportunidades de la integración, visión sobre América Latina y de América Latina y desarrollos hemisféricos recientes y su impacto sobre la integración. Más o menos por ahí pude organizar un poco los distintos planteamientos. Entonces, en relación con la situación actual de la integración en América Latina, en general vi una visión bastante crítica, digamos, énfasis sobre lo que no se ha logrado fundamentalmente y sobre la existencia de un discurso pro-integrador y sin embargo con resultados bastante limitados en esa materia, a excepción quizá de América Central, que se mencionó varias veces como de las pocas regiones donde hay un avance más sustantivo en materia de integración. Sobre la necesidad de la integración. Entonces, en este caso, se vuelve a plantear pues, un tema recurrente en América Latina acerca de la necesidad de la integración, pero quizá en una clave más moderna, en una clave actual. El tema más interesante, más digamos, relevante, con el que abrió Sergio su presentación y que fue reiterado, pues que es la necesidad de América Latina de insertarse de una manera más exitosa en un mundo globalizado, insertarse exitosamente y con provecho en las cadenas globales de valor, sacarle mucho más provecho a la riqueza natural de América Latina en sus diversas expresiones y trascender este modelo primario exportador, pues al que hemos regresado después de haberlo rechazado tantas veces, pero que la integración es una necesidad como requerimiento para insertarse de una manera más exitosa en un mundo globalizado a partir de lo que es específicamente latinoamericano en este momento, pero a lo cual hay que agregarle un valor significativo. Por otro lado, se ve la necesidad de la integración también como una manera de abordar de una manera más exitosa los retos que son transversales y comunes a la región. Algunas tareas relacionadas
con la integración y también ahí abrió digamos, la agenda Sergio con sus reflexiones, pero otros aportaron también. Está el tema del análisis, en primer lugar, de las tendencias mundiales actuales y el análisis de tendencias prospectivas para efectivamente ayudar a la región a sacarle provecho, digamos, a aprovechar las oportunidades y a enfrentar los retos a tiempo. Las tareas de la integración también incluyen el desarrollo de visiones nacionales que incorporen de manera significativa la visión regional, internacional y que sean compartidas. Las tareas incluyen abordar de manera conjunta temas transversales como infraestructura, migración, cambio climático, generación de ciencia y tecnología, intercambio tecnológico. Las tareas incluyen, como se ha mencionado bastante, el tema de el incremento del intercambio comercial y no solamente el intercambio comercial, el intercambio en un conjunto de esferas. En el campo relativo a los problemas de la integración, ahí también hubo digamos, comentarios muy interesantes. Por un lado se planteó el tema de la propia definición de la soberanía, que esa definición estrecha, quizá decimonónica de la soberanía, pues sigue teniendo un peso muy fuerte en la capacidad de América Latina de pensarse en términos de integración, tanto regional como a un mundo globalizado. El otro tema se menciona en el público, el tema de la diplomacia presidencial, es decir, cómo se trata de diplomacias muy restringidas a las agendas particulares de gobiernos particulares y que no trascienden a una dimensión más amplia. El tema de la falta de definiciones claras acerca de los propósitos, contenidos de la integración. Y también se mencionó el tema de las rivalidades asincrónicas o no entre distintos países y también la proliferación de organismos con agencias, ¿cómo se llama? Con agendas encontradas que pudieran ser complementarias pero que en lo inmediato lucen como contradictorias, la agenda Mercosur versus Alianza del Pacífico, que no necesariamente son excluyentes pero que parecieran o se plantean en el momento como tales. Luego está el tema de las oportunidades para la integración, que tiene que ver un poco con situaciones en la actualidad, y surgió como tema muy interesante el cambio en la relación Estados Unidos y la región latinoamericana en conjunto con sus subregiones. Cambio de la relación con Centroamérica o el tipo de relación que se establece con Centroamérica, el tipo que se establece con Suramérica, el tema muy importante de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y un tema que se mencionó que también es importante, que es ante la pérdida de dinamismo, vamos a decir, de Venezuela y el ALBA, la posible reducción de la polarización en la región y que permite abordar temas como los de la integración desde perspectivas más comunes y menos polarizadas. Y oportunidades de la integración siguen siendo pues la demanda para los productos propiamente latinoamericanos, pero el requerimiento es que esa inserción en el mundo globalizado se haga desde una perspectiva de agregarle valor a esa producción latinoamericana. Temas que están muy conectados con esto son los de la visión de América Latina sobre sí misma y cómo se construye esa visión y en qué sentido esa es una visión compartida, densa, y por otro lado la visión del mundo sobre América Latina, si se construye en Miami o más allá de Miami, pero creo que ahí resaltó el tema de una visión de América Latina como un continente fraccionado, sin liderazgo, sin voz común y sin un liderazgo proactivo en todos estos temas de globalización, y más bien como insertándose pasivamente más que buscando inserciones y actitudes de liderazgo y proactivas. Finalmente, me pareció muy interesante la discusión, que de alguna manera la he mencionado, pero de desarrollos hemisféricos recientes y su impacto sobre integración, autonomía y liderazgo, y aparece
cuál es la relación de América Latina con China, y en contraste con la relación de América Latina con Estados Unidos. Creo que fue muy interesante lo que planteó Abe Lowenthal, que dado el cambio en la relación entre Estados Unidos y América Latina, esta sería una oportunidad para que América Latina digamos, asumiera con autonomía y liderazgo la manera como quiere relacionarse con Estados Unidos, cómo quiere relacionarse con el mundo, y sería una oportunidad justamente para ejercer ese liderazgo con autonomía y con una visión de integración. Bueno, esos son mis notas. Traté de recoger al máximo tanto a los ponentes como a los participantes, pero obviamente hay muchísimos temas muy interesantes que se plantean. Gracias.